La ordenanza 13.297 instituye algunas distinciones para personas e instituciones, pero en el primer punto habla de la declaración de ciudadano o ciudadana ilustre de la ciudad de Córdoba. Esto, según el artículo 3 de esa ordenanza, se otorga a una persona humana de nacionalidad argentina, nacida en la ciudad de Córdoba o con una residencia mínima de 10 años, mayor de 50 años, destacada por su obra y trayectoria en el campo de la ciencia, la cultura, las artes, los deportes, la política, los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y la defensa del ambiente y o la defensa de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica. Para esta distinción se requieren aval y recomendación de al menos 3 instituciones gubernamentales o no gubernamentales, y se otorga con el voto de los 2/3 de los concejales presentes, lo cual indica la importancia que se le ha querido dar en el Consejo Liberante a este tipo de distinciones. Entrando puntualmente en el punto a tratar, quiero decirle que tengo la suerte de tener una vecina, una señora mayor, pequeña de contextura física, pero enorme, ya lo van a ver cuando comente sus logros, a la que veía habitualmente, me la cruzaba en el edificio, en la puerta, algunos problemas motrices ya a esta altura, y un día me enteré quién era. Y las casualidades del destino ya van a ver cómo coincide con otro acontecimiento también importante en mi vida. La doctora Raquel Dodelson de Kremer, mi vecina del octavo, nació en la ciudad de Córdoba el 25 de abril de 1932, tiene 91 años. Su profesión, médica. Leer su antecedente académico sería muy extenso, pero simplemente para que quede en la versión taquigráfica, que me parece que es lo que queda para la historia, ¿no? Por lo menos en el recinto legislativo. La doctora Raquel Dodelson de Kremer posee una sólida formación académica, es egresada con mejor promedio en la carrera de medicina, habiendo obtenido el doctorado de Medicina y Cirugía en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1963. Debe mencionarse como un hecho trascendente el que es fundadora y fue directora de CEMECO en el año 1975. CEMECO es el Centro de Estudios de las Metabolopatías Congénitas, que fue pionero en el estudio de enfermedades genéticas metabólicas. Sin lugar a duda, es una personalidad que en el mundo de la medicina ha marcado a fuego la historia de Córdoba. Cuando se creó el CEMECO, constituyó un importante capítulo en crecimiento del estudio de la enfermedad de la infancia. Vale mencionar en particular, en el caso particular de la doctora, los estudios poblacionales sobre enfermedades de Sandhoff que se realizaron en Córdoba. Su labor científica es muy amplia y está debidamente documentada en más de 51 trabajos publicados en revistas extranjeras y nacionales. La doctora Kremer ha estado activamente comprometida con la formación de recursos humanos, particularmente en el centro CEMECO, ha dirigido numerosas tesis doctorales, es miembro honoraria de la Sociedad Argentina de Genética y académica emérita de la Academia Nacional de Ciencias. Su reconocimiento se ha evidenciado al recibir premios científicos, algunos de ellos con enorme proyección social, cual es el premio Reina Sofía en el año 1992
de investigaciones sobre prevención de las deficiencias otorgados por el Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalías y Ministerio de Asuntos Sociales de España. Hace poco, una nota de La Voz del Interior que hizo la periodista Natalia Lazzarini, se preguntaba en su título, ¿quién es Raquel Dodelson de Kremer, la médica postulada para el nuevo nombre de la maternidad? Esto fue una iniciativa que tuvieron algunas personas pertenecientes a la universidad que citaron 3 nombres para nombrar la nueva maternidad. Uno de ellos era de la doctora Kremer. La nota le preguntaba, y me parece que es importante que lo lea textual y se escuche atentamente. Le preguntan a esta señora, esta médica, vecina de nuestra ciudad de 91 años, ¿cómo fue ser médica en la década del 70? Y dice, nadie me llevaba el apunte. Primero porque era mujer, segundo porque era judía. Pero no me preocupaba, yo seguía lo que creía que tenía que hacer. Nadie me dio una mano de lo económico, pero seguí. Había diagnósticos que se hacían a ciegas y se necesitaba arrojar una luz. Le preguntan por qué se interesó en las enfermedades metabólicas. Dice ella, eran muy interesantes y nadie hablaba de ellas. No se conectaban las cosas. Era un engranaje que no estaba en la cabeza de nadie. Mirar lo que otros no veían. También la nota dice que cuando comenzó a investigar a la comunidad comechingona de las Altas Cumbres, se encontró con una población endogámica y aislada. No había caminos y la gente vivía enclaustradas en poblaciones pequeñas. En el hospital de niños comenzó a recibir pacientes que nacían y crecían bien los primeros meses, pero después adquirían un retraso madurativo. Se deterioraban y morían. Se animó a mirar lo que los otros no veían. A los médicos nos cuesta mucho conectar con el doctor de una familia que pierde sus hijos y no tenemos nada que ofrecer, ni siquiera un diagnóstico. Relato de su hija Irene. Ni siquiera un diagnóstico. Después de estudiar bibliografía internacional, se encontró con un antecedente, la enfermedad de Tay-Sachs, que se presenta en forma casi exclusiva en judíos del nordeste de Europa. Dice, eran cuadros clínicos parecidos con alteraciones genéticas diferentes. Al igual que la población de las Altas Cumbres, ambas compartían la endogamia. A través de métodos rudimentarios de diagnóstico, se encontró con la población endogámica más grande de la enfermedad de Sandhoff. Con análisis prenatales se podía saber si esos niños nacerían con la enfermedad. Dice, la mujer ya sabía que tenía un 50% de posibilidades de que sus hijos nazcan así. Las informaban, que no era poco, y le quitaba la culpa. Relata también su hija. En el año 2005, uno de sus trabajos fue publicado en la revista científica Clinical Genetics. Descubrió algunas alteraciones genéticas combinadas con deficiencia de ácido fólico que producían daños irreversibles en los bebés, que fue un aporte científico altamente preventivo, sin tecnología sofisticada ni recursos costosos. Una vez más, sus logros se dieron casi en silencio. Hasta aquí llego con el relato que lo pueden ver en cualquier publicación de internet, pueden ver su extenso currículum académico, sus investigaciones, su dedicación al servicio de la salud en nuestra ciudad de Córdoba. Pero fíjese lo que son las cosas, señora presidenta. Estamos en la penúltima sesión del año y seguramente este es el último proyecto que estoy convencido que se aprobará por unanimidad, que presento como concejal de la ciudad de Córdoba. El 13 de marzo del 2019 renuncié como legislador de la provincia de Córdoba.
Ese mismo día, esa misma mañana, antes de presentar la renuncia, había presentado un pedido de informe sobre la situación del CEMECO en cuanto a los recursos económicos y humanos, porque había recibido el llamado de personas vinculadas a la doctora Kremer y vinculadas a este instituto, planteando esa preocupación. La casualidad del destino hicieron que ese fuera mi último proyecto como legislador, y hoy el reconocimiento a la doctora Kremer como ciudadana ilustre sea mi último proyecto como concejal. Por último, quiero decir que propuse también el 8 de junio que la nueva maternidad provincial, que tiene el nombre de Brigadier Juan Bautista Bustos, lleve el nombre de una mujer, y qué mejor que el nombre de la doctora Raquel Flores. Concejal Quinteros tiene un problema con el micrófono, ahí le vamos a llevar uno inalámbrico para que pueda terminar su exposición. Y si podría repetir la última parte de su propuesta en la legislatura. Bueno, muchas gracias. Decía que quiso el destino que mi último proyecto como legislador, antes de renunciar el 13 de marzo del 2019, fuera justamente un pedido de informe sobre la situación de CEMECO, porque sobre los recursos económicos y humanos de que disponía, porque habían tomado contacto con nosotros, personal de esa área, haciendo referencia a la tarea de la doctora Kremer, y por supuesto así lo hicimos. Y la casualidad quiere hoy que mi último proyecto como concejal tenga que ir en el mismo sentido, con un reconocimiento, pero esta vez como ciudadana ilustre de la doctora. El 8 de junio propuse también, como un proyecto en el Consejo Deliberante, que la nueva maternidad provincial, que tiene el nombre de Brigadier Juan Bautista Bustos, lleve el nombre de una mujer, y qué mejor que sea el nombre de la doctora Raquel Dodelson de Kremer. Decía al principio de la locución que para este tipo de proyectos se necesitan 3 avales. El proyecto en cuestión contó con 5 avales, que son 2 más de los que la ordenanza exige. El primero es el del rector de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster John Boreto. El de la ministra de Salud de la provincia de Córdoba, bioquímica María Gabriela Barbás. El de la directora del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, doctora Verónica Petri. El del decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor doctor Rogelio Pisi. Y el Consejo Médico de la provincia de Córdoba, el doctor Héctor Oviedo. Hoy, como concejal de esta ciudad de Córdoba, insisto, siendo mi último proyecto, tengo el honor de proponer que esta ciudad de Córdoba reconozca como una ciudadana ilustre a la doctora Raquel Dodelson de Kremer, lo que considero que es un merecido y digno homenaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal Quinteros. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, contando el proyecto solo con 2 artículos, siendo el segundo de forma, vamos a poner en consideración en general y en particular en una misma votación el proyecto 11.085/C/23, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Resulta aprobado en general y en particular y se comunica al Departamento Ejecutivo Municipal.